Hola, ¿qué tal? Saludos photoshoperos para todo el mundo. En este vídeo vamos a abordar uno de esos temas que han atormentado a la humanidad desde los albores de su existencia. Me refiero al eterno dilema entre 8 bits o 16 bits. Como que es un tema que se ha tocado ya muchas veces, en unas ocasiones mejor y en otras peor, me refiero a YouTube e Internet en general, voy a ver si consigo alcanzar ese delicado equilibrio entre cierto rigor técnico, pero también una explicación práctica y más o menos metódica. Vamos, lo que viene siendo uno de los vídeos fabulosos a los que os tengo acostumbrados. Bien hecha esta pequeña y absurda introducción, vamos ya al tema que va a ser muy interesante, así que os recomiendo ver el vídeo. Antes de ver en qué consiste exactamente esta movida de los 8 o 16 bits, vamos a ver cómo saber en qué modo estamos trabajando. Voy a plantear los tres casos más típicos. El primero sería que yo abra un archivo RAW en Photoshop, con lo cual me aparecerá esta ventana, la de cámara RAW. En este caso tengo que fijarme en la parte inferior y ya veo que ahora estoy trabajando en 16 bits. Si hago clic aquí, podría cambiar la profundidad de color, el modo, entre 8 o 16 bits y me cambiaría. Bueno, salgo de aquí. La otra posibilidad es que abra en Photoshop un archivo que no sea un RAW, o sea, un JPG, un TIFF, un PSD o lo que sea. Si abro, por ejemplo, este JPG, yo ya sé de antemano que estará en 8 bits, porque si guardas un JPG, se guarda siempre en 8 bits. Pero bueno, sea cual sea el archivo no RAW, yo lo abro en Photoshop y puedo saber en qué modo estoy fijándome aquí en la pestaña del documento, en este caso 8 bits. También puedo venir a Imagen Modo para consultar dónde está esta marquita, en este caso 8 bits. También desde aquí puedo cambiar de modo, puedo venir a 16 bits por canal y como veis ahora la pestaña así lo refleja. Y por último, si estoy en Lightroom, voy a estar trabajando internamente en 16 bits, pero si mando una imagen a Photoshop, se tendrá que decidir en qué modo va a estar esa imagen. Esto se selecciona desde las preferencias, viniendo al apartado Edición externa. Y aquí lo que yo ajuste determinará los bits que tendrá el archivo cuando lo abra en Photoshop. A esto cabe añadir, que no lo he dicho, que si tengo un archivo en 16 bits y quiero guardarlo en este formato, tendré que elegir el formato TIFF o PSD. Estos formatos admiten tanto 8 bits como 16 bits por canal. Si guardo en JPG, como he dicho hace un momento, siempre se guardará en 8 bits por canal. Muy bien, pues dicho esto, vamos a ver de qué va esto de los 8 o 16 bits. Realmente es muy sencillo, se trata de la escala de valores del rango de números de que yo dispongo para definir el valor de un píxel. Por ejemplo, si estoy en RGB, sé que cada píxel se define como 3 números, un valor de rojo, de verde y azul. Pero claro, ¿qué rango tengo para estos números de 0 a 100, de 0 a 1000, de 0 a 34? Esto es lo que definen los bits de color. Si estoy en el modo de 8 bits de color, cada uno de estos componentes, de estos canales de color rojo, verde y azul, lo puedo definir con un número que vaya de 0 a 255, con lo cual en total tengo 256 valores posibles por cada canal, repito. En cambio, si estoy en 16 bits, el rango es muchísimo mayor. Puedo definir cada componente de color con un valor de 0 a 65.535, con lo cual en total tendría 65.536 valores posibles. A estas alturas puede que os estéis preguntando por qué estos números son tan caprichosos, 256, 65.536. Bueno, esto realmente no es importante, es un tema informático, pero ni que sea por satisfacer la curiosidad de quien se lo pregunte, vamos a ver de dónde salen. Estos números son potencias de 2, del número 2, es decir, son el resultado de multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 un número determinado de veces, ya que esta clase de números le resultan más cómodos al ordenador para hacer cálculos y manipulaciones. En el caso de 256 es 2 elevado a 8, o sea, 2 por 2 por 2, así 8 veces. Por eso es 8 bits da 256. Lo podemos ver con la calculadora. Si yo vengo a 2 y le digo que me lo eleve a 8, que es lo mismo que multiplicar 2 por 2 por 2 8 veces, me da 256. En cambio, si le digo que 2 lo multiplique por sí mismo 16 veces, 2 por 2 por 2, así 16 veces, me da 65.536. Por tanto, de aquí vienen los números, aunque ya os digo que es un tema informático y no os tiene que preocupar lo más mínimo. Vistos estos números, seguramente estaréis pensando que 16 bits debe de ser la bomba,
porque de 256 a 65.000 no sé cuánto, la diferencia es bestial. Y de hecho así es, y enseguida veremos las ventajas de los 16 bits. Pero hay que tener en cuenta que 8 bits ya es una calidad muy alta, porque en RGB, con 3 canales, con 256 posibles tonos en cada uno, podemos generar, si multiplicamos 256 por 256 por 256, podemos generar hasta 16 millones de colores, lo cual es muchísimo. Es por eso que si tú en Photoshop abres una imagen, la duplicas y una la pones en 8 bits y la otra, supongamos que ya venía en 16 bits, si tú visualmente las comparas, no vas a ver ninguna diferencia o sería muy raro que la vieras. Y el motivo es doble. En primer lugar, se supone que nuestra capacidad visual no puede ir mucho más allá de unos millones de colores. Esto es muy relativo porque depende del individuo y demás cosas, pero vamos, sería muy difícil ver una diferencia de más de 16 millones de colores, como no sea tal vez en un degradado muy particular, algo que lo acentúe. Yo no sé, no creo que se pueda. Este es el primer motivo. El segundo motivo por el que dudo que veamos la diferencia entre 8 y 16, en cuanto a visualizar una imagen, es que la mayoría de monitores que tenemos son de 8 bits, es decir, tienen limitada su capacidad de reproducción de color a 16 millones de colores o menos. Esto es así porque tecnológicamente es más caro hacer monitores mejores y en la mayoría de casos no hace falta. Creo que hay monitores de 10 bits y no sé si de 12 bits puede ser. De 10 bits sí que me suena haberlo visto. Y para que realmente funcionen en 10 bits necesitas que tu tarjeta gráfica también lo admita. Así que ya veis que es una cosa que está muy reservada para ciertos ámbitos profesionales. Entonces, ahora os habréis quedado en plan, pero si no hay diferencia, entonces ¿para qué quiero 16 bits? No, este tío me va a volver loco. Primero me encandila con los 65.000 niveles y ahora me dice que no los voy a poder ver. Bueno, es que una cosa es verlos y otra cosa es operar con ellos, hacer operaciones matemáticas, que es de lo que se trata al final cuando editamos una imagen. Y es ahí donde cuando estamos en 16 bits, no para ver la imagen simplemente, sino para aplicarle capas de ajuste o efectos o lo que sea, es ahí donde los 16 bits aguantan mucho mejor el deterioro que supone realizar todas estas operaciones. Vamos a verlo ahora con un ejemplo para distintos casos, que será lo más fácil para demostrarlo de forma fehaciente. Muy bien, pues ya estamos en Photoshop con esta imagen que de origen está en 8 bits. Para demostrar la superioridad de los 16 bits voy a hacer lo típico que se hace en estos casos, que es aplicar dos ajustes extremos en sentido contrario. Típicamente iluminar mucho y oscurecer mucho o descontrastar y contrastar, cosas de este tipo. Yo lo que haré será poner dos capas de curvas. Primero una capa de curvas con la que voy a oscurecer un montón. Voy a llevar esto hasta el 5, con lo cual la imagen acaba de pasar de 256 niveles por canal a solo 6 niveles por canal. Así que mis 16 millones de colores se habrán quedado, no sé, en 200 y pico, me parece. Bueno, muchísimos menos. Y ahora creo encima otra capa de curvas que va a trabajar sobre lo que tiene debajo de sí, que ahora mismo es muy poca información. Voy a hacer el movimiento contrario, que sería intentar iluminar todo esto, en este caso desde el nivel de entrada 5, reexpandirlo todo al rango tonal completo. Y como podéis ver, amplío al 100%, el resultado es una escabechina. Ha quedado la imagen hecha unos zorros. Evidentemente, estos son capas no destructivas, puedo quitarlas, ¿no? Pero si voy trabajando así y al final creas tu capa combinada o lo que sea, pues esto es lo que acabarías teniendo. Bien, ¿qué pasa si hubiera trabajado en 16 bits? Pues lo puedo ver fácilmente porque si ahora cambio el modo del documento, las capas de ajuste de encima se recalcularán automáticamente. Voy a venir a imagen modo 16 bits y atención, le doy a 16 bits y la diferencia es flipante. Prácticamente ni se nota que haya aplicado este ajuste. El motivo es que como que tengo muchísimos más valores, 65.000 y pico, bueno, como ahora explicaré, realmente no son 65.000 en Photoshop, son 32.000 y algo, pero como tengo miles y miles de valores, aunque aquí lo haya reducido a 5 sobre 256, que sería, no sé, un 2, algo por ciento me parece, en 16 bits siguen siendo muchísimos valores. Podría mostrarlo con la calculadora, pero mejor no os lío. Simplemente no se pierde tanto la información. Es capaz el documento de guardar mejor la información y luego de volverla a expandir desde aquí. Por cierto que si hacéis esta prueba, ojo con el nivel de zoom,
porque en Photoshop típicamente ocurre esto que veréis ahora, que como veis de golpe al cambiar de zoom aquí hace una cosa rara. Esto pasa a menudo con degradados y cosas así que no sé muy bien por qué. Cuando amplías a partir de cierto nivel se ve bien, pero cuando lo ves más encajado a pantalla te hace una cosa extraña, ¿eh? Pero lo correcto sería esto que veis aquí. Esto, aparte de demostrar la superioridad de los 16 bits, también sirve para contestar la típica pregunta de qué más da en qué modo edites si luego lo acabas guardando en 8 bits, porque aunque yo acabe guardando en 8 bits, voy a retener esta calidad extra. Es decir, si yo estoy en imagen modo 8 bits y trabajo en 8 bits, tendré esto, y cuando guarde el archivo tendré esto que veis aquí, ¿no? Puedo fusionar las capas y esto será lo que tendré. Bueno, deshago lo de fusionar. En cambio, si estoy en 16 bits, puede que yo al final pues fusione, no me hace falta fusionar, pero es para que se vea más claro, ¿no? Fusiono, ahora paso a imagen modo 8 bits y retengo esta calidad. Por tanto, no hay que confundir el modo en el cual yo trabajo con el modo en el que finalmente guardaré. Cuando luego guarde, aunque esté en 8 bits, me beneficio de toda la calidad que he ido conservando durante mi trabajo en 16 bits. Una observación sobre este ejemplo que acabamos de ver. Evidentemente se trata de un caso extremo diseñado expresamente para que veamos cómo los 16 bits aguantan muchísimo más que los 8 bits, pero en la práctica no encontraremos situaciones tan bestias porque ya me diréis quién va a abrir una imagen para comprimir todos los tonos en 6 niveles y a continuación expandirlo de nuevo al máximo. Tendría que ser, no sé, un terrorista del píxel o algo por el estilo. Pero sí que nos sirve este ejemplo para de entrada ver que esto no es un cuento, que evidentemente los 16 bits aguantan una barbaridad y hacernos una idea de que si bien no siempre se va a notar tanto, sí que hay una ventaja en ir trabajando con 16 bits porque sabemos que siempre aguantará más o bien una operación tan fuerte o una concatenación de operaciones quizá no tan extremas, pero que van infligiendo cierto daño en la calidad tonal de la imagen que se mantendrá mucho mejor en 16 bits que en 8 bits. O sea, en resumen, no se trata ahora de llevarse las manos a la cabeza, Dios mío, no se puede trabajar en 8 bits. Hombre, no es eso, simplemente es saber que en 16 bits nuestros tonos van a estar mejor cuidados y que no es un cuento, que es algo real. Ahora bien, cuando tú tengas una imagen final, lo que decía antes, que la veas en 16 o en 8 bits, no va a haber una diferencia. La diferencia es una vez empiezas a hacer operaciones. Ahí es donde los 16 bits tienen más aguante. Bueno, yo creo que a estas alturas ha quedado claro. ¿Qué pasa en el caso de Camera Raw? Porque mencioné antes que podemos trabajar en 8 o 16 bits con el añadido de que los archivos RAW normalmente vienen de origen con 12 o 14 bits de profundidad de color. Por tanto, cabría pensar que si trabajo en 16 bits estoy englobando esos 12 o 14 bits del RAW, mientras que si aquí le pusiera 8 bits estaría descartando 4 o 6 bits del RAW original. Esto es lo que yo pensaba hasta ahora que he hecho unas pruebas para este vídeo y me he dado cuenta de que aparentemente no hay diferencia entre poner aquí 8 o 16 bits, que yo llegue a percibir. Y creo que la explicación es la siguiente, que tiene sentido. Me parece que lo que Camera Raw hace es tomar los 12 o 14 bits del RAW original, aplicarles los ajustes que yo haya hecho aquí en los deslizantes, todos los paneles de arriba abajo, lo que sea, calcularlo en un espacio interno que debe ser de 16 bits y finalmente representar ese valor en la imagen en 8 o 16 bits según yo le haya indicado aquí. Con lo cual realmente no voy a perder nada o muy poco por tener puesto aquí 8 bits. Eso sí, una vez abra la imagen en Photoshop, cuando yo le dé a abrir, esto aterrizará aquí con los bits que le haya puesto en Camera Raw, ¿no? Pero me da la impresión, y repito que de esto me acabo de dar cuenta, aunque tiene sentido, me da la impresión de que en Camera Raw tener 8 o 16 bits no va a tener tanta repercusión, por lo menos hasta que te lleves la imagen a Photoshop y aquí ya empieces a trabajar con ella. Una aclaración sobre esto que acabamos de ver para evitar posibles malentendidos. Alguno podría pensar, bueno, si yo tiro en RAW, lo abro en Camera Raw en 8 bits y esto va a quedar igual que en 16 bits, pues para eso tiro en JPG, que ya está en 8 bits, lo abro en Photoshop, voy a filtro Camera Raw y va a ser lo mismo, ¿no? No, en absoluto, no tiene nada que ver y lo explico rápidamente con un ejemplo. Tengo aquí la misma imagen en RAW y en JPG. Abro primero la imagen en RAW y como podéis ver aquí debajo,
estoy en 8 bits. Aunque esté en 8 bits, como he explicado hace un momento, Camera Raw va a trabajar con el RAW original que tiene 12 o 14 bits, tiene más información, además de que no ha pasado por todo el proceso de compresión del JPG, que ya está revelado, digamos, y además yo sospecho, como decía, que internamente Camera Raw hace sus cálculos en 16 bits y solo al final lo vuelca a 8 bits, cuando ya lo veo en pantalla o cuando lo abro en Photoshop, ¿no? Esto significa que este archivo, por ejemplo, lo puedo someter a una reducción de exposición fuerte, ¿no? Para recuperar todo lo que pueda del cielo, y ahora abrirlo en Photoshop, que se abre en 8 bits. A partir de aquí, si quiero editarlo más, sería bueno que estuviera en 16 bits o que ya viniera de Camera Raw en 16 bits para perder menos información. Pero sea como sea, este es el resultado de Camera Raw. Si ahora vengo al archivo JPG y vengo manualmente, en este caso, a filtro de Camera Raw, para empezar, yo aquí no tengo acceso a todos los bits originales del RAW, pero además es una imagen JPG que ya tiene algún tipo de compresión y ha descartado incluso de la información de 8 bits, ya de alguna forma la ha comprimido de una forma destructiva. Esto quiere decir que si le aplico el mismo tipo de ajuste, por ejemplo, bajar la exposición a tope y acepto, ahora cuando compare con la otra imagen, ya veis que está mucho peor el JPG que el RAW. De todas formas, para que se vea con mayor seguridad, para evitar movidas con el zoom, voy a ampliar al 100% y voy a igualar posición y zoom entre las dos. Esto es el RAW y esto es el JPG. RAW, JPG, RAW, JPG. Los dos en 8 bits, pero en un caso vengo de una edición del archivo RAW y en el otro caso vengo simplemente de un archivo que no está concebido el JPG para someterlo a edición. Espero que con esto cualquier posible duda o confusión sobre la relación entre RAW, bits y todo esto quede un poquito más claro, porque me hago cargo de que así de entrada puede resultar a veces un poco confuso. Para ir acabando, quiero comentar dos datos sobre la forma que tiene Photoshop de gestionar los valores numéricos de 16 bits en la interfaz del programa. Lo primero es lo siguiente: cuando yo estoy en 8 bits, como es el caso, no me parecerá raro que en curvas el rango que tengo aquí vaya de 0 a 255, que en el selector de colores también los valores RGB vayan de 0 a 255, o que el cuentagotas que lee el valor de los píxeles también represente esta escala, ¿no? De 0 a 255, porque estoy en 8 bits. No obstante, si paso a 16 bits, veré que igualmente los valores siguen estando en la escala de 0 a 255 en todas partes. Esto es normal, simplemente se considera que no necesitamos tanta precisión nosotros como humanos para identificar un color, y por eso con 256 valores es más fácil de entender, aunque internamente esté utilizando 16 bits. Dicho esto, pasando a la segunda cosa que quería explicar, dicho esto, es posible que digas, bueno, yo quiero saber este píxel en 16 bits, ¿cuánto vale? Bueno, puedo venir al cuentagotas aquí, al desplegable, y decirle, oye, dame valores de 16 bits. Yo lo marco y ahora, como veis, los valores están en una escala mucho mayor. No obstante, si os habéis fijado, aquí al lado de 16 bits no pone 0 a 65.535, sino 0 a 32.768. Esto no es 2 elevado a 16, de hecho serían 32.769 valores, bueno, que no coincide. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, lo que ocurre, esto es una peculiaridad de Photoshop, es que los 16 bits de Photoshop realmente son 15 bits más un valor extra. Es decir, si vuelvo de nuevo a mi fiel calculadora, si yo le digo 2 elevado a 15, o sea, 2 multiplicado por sí mismo 15 veces, me da 32.768. Si le sumo 1, da este valor, que es el número total de valores que hay desde 0 hasta 32.768. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué es así? Bueno, según explicó una vez Chris Cox, que es un famoso ingeniero de Adobe, creo que ya está retirado, se ha hecho por dos motivos. De entrada, se supone que con 15 bits ya es suficiente para obtener muchísima precisión, y el tema de sumarle un valor más es para que sea un número impar y de esta forma tenga un punto medio exacto, lo cual facilita mucho ciertas operaciones matemáticas de fusión y de otro tipo. Yo sospecho que esto también tendría que ver con el hecho de que esto lo decidieron hace muchísimos años, cuando los ordenadores no tenían tanta potencia
y quizás les suponía más problema el tema de hacer los cálculos en 16 bits reales. La verdad es que no lo sé, pero el caso es que realmente no tenemos 16 bits, sino que tenemos menos. Pero vamos, que esto no os ha de suponer ningún trauma porque en la práctica no nos afecta. Sabiendo esto, os invito a hacer el siguiente cálculo para entender todavía mejor lo que hemos visto antes. Como recordaréis, habíamos creado una capa de curvas que reducía los 256 posibles valores por canal a solamente 5, realmente 6 porque de 0 a 5 hay 6 niveles. Y a continuación creábamos otra capa de curvas que ya trabaja únicamente con estos 6 valores por canal y lo único que hace es expandirlos a lo largo de todo el rango otra vez, pero sin poder crear ya nuevos colores. Esto querría decir que en cada canal, como puedo ver aquí en el histograma, tengo como máximo 6 posibles tonos, que es lo que me indican estas 6 barras tan separadas entre sí. Incluso en algún canal puede que no estén todos los tonos representados, porque los niveles por canal es el máximo posible, no quiere decir que siempre estén presentes todos. Si vengo aquí a canales, pues ya veo que cada canal tiene poca información. De hecho, si hay 6 tonos por canal, si no me equivoco, sería 6 por 6 por 6, habría un máximo de unos, bueno, vamos a calcularlo aquí, espero no haberme equivocado, 6 por 6 por 6 serían unos 216 colores como máximo, con lo cual no vamos a ninguna parte. En cambio, si pasamos la imagen a 16 bits, imagen modo, bueno, voy a ponerlo a 100% para que lo veamos bien ahora, imagen modo 16 bits, esto ya lo hemos visto, lo que voy a hacer ahora es el cálculo, se ve bien. ¿Por qué? Porque ahora esta reducción de tonos en la imagen es mucho menos drástica. Aquí, como os he dicho antes, seguimos viendo valores de 8 bits, ¿no? Salida 5, entrada 255, pero puedo calcularlo del siguiente modo. Si yo estoy quedándome con 6 niveles sobre 256 en 8 bits, esto quiere decir que me quedo con este valor, ¿no? 0,02343, bueno, un 2, algo por ciento. Por tanto, si yo tengo en 16 bits 32.769 posibles valores, multiplicado por este valor que acabamos de encontrar, quiere decir que por canal, en vez de tener 6 colores o 6 tonos, ahora tengo 768. Y si 768 lo elevo al cubo, lo multiplico 3 veces por sí mismo, me da 453 millones, espero haber hecho bien los números, que son incluso más millones de colores que los que tengo por defecto en una imagen de 8 bits. Los números exactos dan igual, de todas formas, es para que comprendamos la magnitud de datos que estamos moviendo en 8 bits y en 16 bits. Repito, 8 bits de por sí es muchísima calidad. El problema es que como empieces a meterle mano y empieces a perder tonos, la calidad cae en picado. Mientras que en 16 bits también cae en picado, pero viene de mucho más arriba. Y aunque caiga en picado, sobrevive mucho mejor y esta es la demostración numérica. Y ya veis también que aunque sean 15 bits realmente, 32.000 y pico en vez de 16, eso no cambia que tenemos una barbaridad de información con la que trabajar. Visto esto, seguramente estaréis pensando que lo de los 16 bits es un chollo, así que la decisión está tomada. Vamos a trabajar en 16 bits y pa'lante. Y estoy de acuerdo porque es lo que hago yo, pero este vídeo no estaría completo si no mencionara también la otra cara de la moneda, que son las desventajas de trabajar en 16 bits. Estos inconvenientes básicamente son dos. El primero es que trabajar en 16 bits consume más recursos. Por un lado, cualquier operación que realicemos en Photoshop va a ser un poco más lenta o mucho más lenta, depende del caso, en 16 bits que en 8 bits. Depende de lo que hagamos, depende de la potencia del ordenador. En muchos casos a lo mejor no lo notamos, pero lo cierto es que siempre va a hacer que las cosas vayan por lo menos un poco más lentas. Y por otro lado, todavía dentro del apartado de consumo de recursos, lógicamente una imagen en 16 bits ocupará más espacio en disco que una de 8 bits. Por ejemplo, en este caso, he guardado esta imagen primero en 8 bits y luego en 16 bits. La he guardado en el formato TIFF sin aplicar ningún tipo de compresión y tengo aquí el resultado, a ver si lo puedo mostrar. Y resulta que la imagen de 8 bits, a ver si Windows colabora, ¿no? Parece que está la cosa complicada, ahora sí. La de 8 bits ocupa 32 megas y la de 16 bits 65. En este caso, como que solo hay una capa y no hay nada que distorsione, es justo el doble. No siempre va a ser el doble, pero ya veis que hay una diferencia de tamaño importante. Esto, como digo, es el primer apartado de inconvenientes, un mayor consumo de recursos, potencia de cálculo y espacio en disco principalmente.
El segundo problema que encontraremos es que algunos filtros, sobre todo los más antiguos, no funcionan si yo estoy, como es el caso, en 16 bits. Es decir, si tú vienes, por ejemplo, a filtro, estilizar, y ves que azulejos está en gris, extrusión está en gris, la mítica galería de filtros, que esto ya es de museo prácticamente, está en gris, esto normalmente se debe a que estamos en 16 bits. A veces también puede depender del modo de color, pero en este caso estamos en RGB en cualquier caso, pero la diferencia es estar en 16 o en 8. Si paso la imagen a 8 bits, veréis que ahora estos filtros que no estaban disponibles sí que están disponibles, y la famosa galería de filtros también está disponible. Esto normalmente no debería ser un gran problema, porque si voy a usar, por ejemplo, la galería de filtros o efectos de estos raros para hacer una especie de efecto de dibujo o lo que sea, pues lo más probable es que no tenga tantísima preocupación por retener tanto detalle en la imagen. Puede ser un inconveniente, así que bueno, si trabajamos en 16 bits, tendremos un mayor consumo de recursos y habrá algunos filtros que a lo mejor no funcionen, aunque esto tiene solución fácil, pasas a 8 bits y ya está, y luego si quieres vuelves a 16 bits, puede que pierdas algo en el proceso, pero es mejor que nada. Bueno, para variar ya se me ha alargado la cosa más de lo que quería. Es verdad que tampoco quería grabar un vídeo fugaz de 3 minutos porque de esos ya hay muchos en YouTube y me interesaba aportar mi perspectiva del asunto, proporcionándoos tanta información como fuera posible dentro de unos límites para que podáis tomar vuestra decisión de la mejor manera posible. Si el vídeo os ha resultado interesante, entretenido o en fin os ha gustado, os agradeceré mucho que le deis al me gusta y que lo compartáis con el mundo entero, y por descontado que dejéis en los comentarios si trabajáis en 8 o 16 bits, si os ha dejado en shock saber que Photoshop realmente no trabaja en 16 bits reales, sino en esos 15 bits más 1, o si ya lo sabíais, o si os da lo mismo, o en fin, lo que os apetezca. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, un saludo y me despido hasta la próxima ocasión.